Los logros tecnológicos de nuestros antiguos ancestros fueron increíbles, y a menudo no reciben suficiente crédito por ellos. Hubo cosas que nuestros antepasados podían hacer con ladrillos y piedras en el pasado distante que nos costaría replicar hoy en día, tanto que no podemos evitar preguntarnos si parte de la tecnología del pasado distante se ha perdido. No somos los únicos que nos preguntamos eso, muchas personas sienten lo mismo. Ahora veamos un sitio muy interesante. Tienes que alejarte de los caminos trillados, para encontrar el misterioso y antiguo sitio de Napahuaca, en Perú. Incluso su nombre le da un aire de intriga, el Templo de los Antiguos. El propósito de la estructura no está claro, pero se cree que es un trono megalítico, tallado de alguna manera con impecable precisión de un solo trozo de piedra azul. Algunos historiadores y arqueólogos han notado que se parece un poco a la cruz andina, que es un símbolo importante en el contexto de la cosmología inca. La parte más misteriosa de la estructura se encuentra en su parte trasera, donde se ha tallado una puerta falsa en la roca. Se desconoce cómo se talló la puerta de manera tan limpia y precisa debajo de la piedra. Y para hacer las cosas aún más misteriosas, las pendientes de las estructuras tienen casi exactamente el mismo ángulo que las pendientes de la Gran Pirámide de Giza, con una precisión de medio grado. El hecho de que la puerta no conduzca a ninguna parte, ha dado lugar a leyendas de que es un portal a otra dimensión, como la famosa puerta de Aramumuru. Cuando Virginia Maxie y Wallace Lane paseaban por el lecho seco del lago Bruin, cerca de las montañas Coso en California en 1961, todo lo que realmente querían encontrar eran algunas geodas para vender en su tienda de regalos. En cambio, encontraron un enigmático artefacto que confunde a los arqueólogos e historiadores desde ese momento. Se ha conocido como el artefacto Coso, y consiste en una bujía de 1920, dentro de una carcasa de óxido de hierro. No hay misterio sobre dónde vino la bujía. Es una de las miles que fueron fabricadas durante la década de 1920, por una empresa llamada Champion, pero el tema es el caparazón de hierro que la rodea, que tiene 500.000 de años. El caparazón se formó alrededor de la bujía, por lo que la lógica nos dice que la bujía debe de haber estado dentro de él durante 500.000 años. No es necesario que le digamos que eso es imposible. Algunos científicos dicen que el caparazón de óxido de hierro creció más rápido de lo normal, debido a minerales porosos que interactúan con la bujía de metal, pero la evidencia de eso es inestable. En el mejor de los casos, probablemente no sea la evidencia irrefutable del viaje en el tiempo que algunas personas afirman que es, pero definitivamente es una anomalía desconcertante. Nuestras preguntas sobre la antigua tecnología no se limitan a la Tierra, algunas de ellas están literalmente fuera de este mundo. En 2016, se descubrió una estructura sobre la superficie de Marte en Sidonia. George Haas y su equipo hicieron un estudio sobre lo que se ha denominado como la estructura de ojo de cerradura. Determinaron que la perfecta simetría de la forma distintiva del domo y la cuña hace poco probable que haya sido creada por erosión natural, lo que significa que tendría que ser artificial, lo cual es una conclusión aparentemente imposible de sacar sobre cualquier cosa en la superficie de Marte. Parece tener más que un parecido pasajero con el tipo de tumba de ojo de cerradura que encontrará en Kofun, Japón. Tales estructuras fueron construidas a principios del siglo V. No estamos sugiriendo que había humanos o extraterrestres haciendo viajes regulares entre Japón y Marte en ese entonces, pero es extraño que el mismo diseño aparezca en ambos lugares. Nuestro próximo rompecabezas científico se esconde a simple vista en Egipto. En todos los monumentos antiguos del país se encontrarán agujeros perfectamente perforados, pero tendemos a pasarlos por alto porque perforar agujeros perfectos no es exactamente difícil hoy en día. Pero debería haber sido imposible para las personas que vivían hace 2000 años en el sitio de Abu Ghurab. En Abu Ghurab encontrará cientos de ejemplos de agujeros, muchos de los cuales han sido perforados en varias pulgadas de granito sólido. Para repetir tal operación hoy, necesitaríamos un taladro hidráulico, e incluso entonces,
tendríamos que usar una punta de diamante, para asegurarnos de que la herramienta pudiera penetrar la roca. Esa no era una opción para estos antiguos trabajadores egipcios. Y en verdad, no tenemos idea de qué tipo de herramientas podrían haber utilizado para la tarea. Ciertamente no dejaron marcas de herramientas en ninguno de los lados de los agujeros, que son imposiblemente suaves. Los historiadores nos dicen que las únicas herramientas utilizadas en la fabricación de estas estructuras eran herramientas de piedra y madera y sierras de cobre. Ninguno de ellos hubiera estado a la altura de hacer estos agujeros. Entonces tenemos que preguntarnos cómo se hicieron. Lamentablemente los científicos no tienen una respuesta. Tendrías que volar alto en el cielo, por encima de la región de Kazajistán, si quisieras ver nuestro próximo misterio con tus propios ojos. Es una serie de enormes formas geométricas, formas grabadas en el desierto comparables a las famosas líneas de Nazca en Perú, y tal vez superándolas en términos tanto de tamaño como de complejidad. El arqueólogo Dimitri Dei fue el primero en notar las formas usando Google Earth. Cuando se ven desde el nivel del suelo, las formas son una indistinguible colección de montículos de barro. Pero desde un punto de vista aéreo, ellas empiezan a convertirse en cruces, círculos, cuadrados y líneas que varían en tamaño, desde 60 y 420 metros, y se extienden a través de un área de casi 600 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos creen que fueron hechas hace alrededor de 8000 años. La cantidad de trabajo que implicaría la creación de estas formas hubiera sido enorme, al igual que el nivel de comunicación y coordinación requerida para asegurarse de que se hicieran formas coherentes. Si cualquiera fue capaz de hacer esto cuando no se podía ver la imagen completa desde arriba, es inexplicable. Quizás lo más importante es la pregunta de por qué alguien haría esto, cuando no tenía forma de ver o apreciar el producto terminado. El vuelo propulsado por los humanos es un invento del siglo XX, o al menos eso es lo que siempre nos han enseñado a creer. Pero la verdad podría estar lejos y más difícil de digerir. Bienvenido al concepto de vimanas, los antiguos carros indios, que supuestamente se elevaban al cielo lanzando fuego y agua mientras avanzaban. Son mencionados por su nombre tanto en hindú como en sánscrito, que datan de 3500 años. La descripción más detallada de ellos proviene del Veda, que describe el interior de las naves voladoras, que contenían 12 pilares, una rueda, un panel de control y 300 puntos de pivote articulados. Otro texto conocido como el Ramayana, explica que la propiedad de las vimanas se limitaba a los de la clase dominante, lo cual es corroborado por los textos del Mahabharata. No hay evidencia directa de que un solo vimana alguna vez existió, pero porque tantos antiguos escritores hablan de ellos como si los hubieran visto con sus propios ojos. Todo el mundo sabe lo que es una navaja suiza, pero tal vez no tienen por qué saber que es la multiherramienta más famosa del mundo. Y una vez ha sido una herramienta estándar en el ejército suizo. Los suizos no la inventaron, ese honor lo tienen así como muchos inventos importantes, los antiguos romanos. La respuesta romana a la invención de la navaja suiza fue descubierta en un sitio arqueológico, no revelado, en algún lugar de la costa mediterránea en 2019. Los arqueólogos responsables por el descubrimiento dijeron que se hizo durante los principios del siglo III, y cuenta con un cuchillo, un tenedor, una cuchara, una espátula y un palillo. Basado en eso, fue probablemente usado por soldados para preparar y comer sus comidas, o para atacar a los enemigos, aunque el cuchillo obviamente sería útil en ese sentido. El hecho de que el cuchillo esté hecho de plata, en lugar de un metal más barato, sugiere que perteneció a un oficial de alto rango. Como solo uno de estos objetos fue encontrado, no sabemos si era un artículo común en el lugar, o si este fue un objeto único, posiblemente inventado por la misma persona que lo usó. Si ese fue el caso, estaban alrededor de 1500 años adelantados a su tiempo. Nuestro próximo artefacto está tan envuelto en mitos y leyendas, que casi no sabemos por dónde empezar con su historia de origen. Esta es la copa de Pitágoras,
que es a veces también conocida como la copa de Tantalus. La historia más comúnmente contada al respecto, es que fue inventada por el legendario Pitágoras, como una forma de prevenir a sus trabajadores de emborracharse en el trabajo. El recipiente para beber funcionaba igual que cualquier otro, siempre y cuando estuviera lleno hasta el nivel correcto. Pero cualquier cosa más allá de este punto, resultaba que todo el contenido era expulsado del fondo de la taza, y probablemente en toda la persona que la sostiene. Ingeniosamente, la copa contiene la forma de un tubo escondido en su centro, mientras la copa se llena con líquido. La presión se acumula dentro de la tubería hasta que no puede aguantar más y se vuelca todo fuera de la base. Probablemente habría sido bastante divertido de ver. Existen muchas posibilidades de que haya sido creado como una broma práctica, en lugar de una forma de mantener a los trabajadores relativamente sobrios. Podría no haber tenido nada que ver con Pitágoras en absoluto. Pero el nombre del filósofo está unido a él de todos modos. Hemos contado las alabanzas de los antiguos romanos bastantes veces en este vídeo, y ahora lo vamos a hacer de nuevo. Realizaremos una meticulosa mirada a la copa de Licurgus. ¿Es verde o es roja? Es ambas. En realidad el color que ves depende desde qué ángulo lo mires, y en qué dirección proviene la luz. El impresionante efecto visual se debe al hecho de que microscópicas partículas de oro y plata se agregaron durante la producción del vidrio. Las partículas tienen solo 50 nanómetros de diámetro, entonces podemos decir que los romanos inventaron la nanotecnología, ya que cada partícula es 1000 veces más pequeña que un grano de sal promedio. No tenemos idea de cómo el genio romano responsable de la invención de esta copa pudo trabajar con ella. Ciertamente, no tenían un microscopio para su asistencia hace 1600 años. Las posibilidades de que las partículas lleguen a la mezcla por accidente son inexistentes, así que quien hizo esta copa de vidrio decorativa, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Podría haber sido la única persona en el Imperio Romano que lo hizo. Sin embargo, nunca se ha encontrado nada como esto en cualquier otro lugar dentro de los antiguos territorios romanos. Los seres humanos fabricaron aluminio por primera vez hace 2 siglos, y queremos que lo tenga en cuenta mientras examinamos nuestro siguiente increíble artefacto. Este artefacto fue encontrado en Rumania en 1973, pero como Rumania era comunista y era reservado en ese entonces, no era conocido por la comunidad científica hasta no hace mucho. El artefacto parece haber sido moldeado y diseñado por manos humanas. Es una anomalía total. Es de aluminio, pero también tiene 250.000 años. Los hallazgos del laboratorio rumano fueron tan sorprendentes, que el objeto fue llevado a otro laboratorio en Suiza para su confirmación. Los científicos suizos obtuvieron los mismos resultados como sus homólogos rumanos. Hay teóricos que afirman que el artefacto era un pedazo de un tren de aterrizaje de una nave extraterrestre, después de una visita a la Tierra en el lejano pasado. Quizás tengan razón, aunque no hay pruebas de esto o de lo que realmente es ese artefacto. Es el pilar de hierro de Delhi, un ejemplo de trabajo en acero que se adelantó más de 1000 años antes de su tiempo, o un feliz accidente. Los científicos nunca han podido ponerse de acuerdo sobre la respuesta a esa pregunta, y es posible que nunca lo hagan. Lo que se puede decir con certeza, es que el pilar, que a veces también se conoce como el pilar Asoka, se ha mantenido orgullosa y resueltamente libre de óxido durante 1500 años en la India. Toda la superficie del monumento de los 7 metros de altura está recubierta de una capa increíblemente fina de miso blanco, que evita que el hierro debajo se exponga al oxígeno, lo que daría lugar a la formación de óxido. ¿Qué tan técnicamente compleja tarea podría ser lograda por el primitivo horno de carbón de hace 1500 años? Es desconocido. Los científicos piensan que podría haber sido un evento extraño, causado por la mezcla de hierro con cal y aire húmedo mientras se enfriaba. La verdad es que la India tiene muchos secretos con respecto a sus templos y monumentos, de cómo lograron tales hazañas con una tecnología aún desconocida.